solidaridad, dignidad humana y cultura de paz. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo y después... ¿Y tú, cómo practicas la solidaridad? Secuencia 12. Transformar el mundo desde la paz. Luchas desde la paz. Amigos, hay otras formas de resolver las diferencias, como el diálogo y la no violencia. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién resuelve los problemas solo platicando? Mahatma Gandhi es un ejemplo de que
Por medios pacíficos, se puede defender lo que uno piensa. Además, Malala Yousafzai ha defendido los derechos de las niñas y de las mujeres sin recurrir a la violencia. ¿Qué otras personas se han comprometido y participado para resolver problemas mundiales? ¿Qué es la cultura de paz? ¿Por qué es importante promoverla? En todo el mundo se enfrentan graves problemas que impiden a los países y a sus sociedades vivir en paz, tales como la violencia, el maltrato, el racismo, la marginación y la desigualdad económica y social, entre otras. La paz no solo es la ausencia de violencia, guerra o conflicto armado, sino una serie de condiciones en las que se vive con dignidad, respeto e igualdad. Cultura de paz. La cultura de paz se basa en el cumplimiento de los derechos humanos, la democracia, la educación, la solución pacífica de conflictos, el respeto a la vida y el fin a la violencia, entre otros aspectos. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, propuso construir una cultura de paz mediante el respeto a la vida, la soberanía y el territorio de los países, de frenar la violencia, hacer valer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además de respetar el derecho a las libertades de expresión y creencias. Personas que han luchado por la paz. A lo largo de la historia, mujeres y hombres han destacado por sus aportaciones a la cultura de paz. Uno de ellos es Mahatma Gandhi, quien nació en India en 1869. Fue un luchador por la paz al defender a sus compatriotas de la discriminación en Sudáfrica por medio de la lucha no violenta. En su país participó en el proceso para conseguir la independencia, teniendo como bandera la paz. Gandhi dijo: "Estoy contra la violencia, porque son aparentes sus ventajas, a veces impresionantes, no son más que temporales, mientras el mal que ocasiona deja sus huellas para siempre". Otro ejemplo es Malala Yousafzai, quien nació en 1997 en Pakistán, donde se prohibía a las niñas, jóvenes y mujeres asistir a la escuela. A los 12 años, defendió su derecho a la educación en un blog en Internet. En 2011, fue víctima de un atentado contra su vida que la hirió en la cabeza. Al recuperarse de 2 cirugías, su lucha siguió difundiéndose y en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo podemos contribuir a una cultura de paz? Todos, desde nuestros espacios de convivencia, podemos contribuir a una cultura de paz. Con la familia, nuestros compañeros de la escuela y los vecinos, podemos practicar la escucha y el diálogo, elementos necesarios para vivir en armonía. Además de comprometernos a respetar toda forma de vida, hay que practicar la no violencia, expresar las emociones asertivamente en situaciones de tensión y evitar menospreciar, discriminar u ofender a los demás. También a establecer acuerdos en situaciones de conflicto, así como a respetar las leyes, la diversidad cultural y la orientación sexual de las personas. ¿Qué otras acciones pueden aplicar en su familia, escuela y comunidad para vivir en paz? ¿Conocen ejemplos de personas que promueven la paz y los derechos de su comunidad?